Estás escuchando una historia en The Drama Story. Deseándole que pase un momento agradable, el general Damenlu llegó para proponerme matrimonio. Me encontraba detrás del biombo discutiendo a gritos con la niñera Chan. Mis palabras no eran precisamente las de una dama noble. Su hijo había venido de visita y yo simplemente le dije que trajera 2 macetas más con flores de begonia. Sin embargo, esta anciana, esta miserable bruja, que no sabía cuándo parar, se atrevió a difundir rumores por todas partes de que yo estaba seduciendo a su hijo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Crees que no he comido buena comida o usado ropa fina antes? La maldije y la perseguí desde el patio trasero hasta el vestíbulo delantero, asustando a bastantes descendientes en la casa. Incluso las 2 concubinas miraron con curiosidad. La niñera Chan, acorralada por mí, empezó a suplicar: en cuarto lugar, señorita, este viejo cuerpo dijo algunas tonterías por culpa de un poco de vino. Por favor, perdóname. La había regañado lo suficiente y me estaba calmando, pero luego le escuché agregar una oración más: por favor, deja de regañarme, señorita, no sea que te gane la mala fama de ser una arpía. Mi ira estalló inmediatamente. Rodeando la pantalla para mirarla, le hice preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Debe una dama noble soportar tus chismes en silencio? Si aguanto, ustedes ganarán 1 yarda si yo cedo 1 pulgada. Si me retiro, Flora se retira inmediatamente. Detrás del biombo, mi hermano mayor, Víctor Cha, condujo a un extraño y a algunos sirvientes hacia adelante. La niñera Chan aprovechó la oportunidad para escabullirse, y yo tuve que hacer una rápida reverencia, preparándome para irme. Sin embargo, la mirada del extraño se detuvo en mí, llena de curiosidad, cejas pobladas, ojos grandes, complexión musculosa, vistiendo un abrigo de brocado ajustado. Claramente no era un erudito. Lo miré fijamente y él inmediatamente juntó sus manos en respuesta, sin atreverse a burlarse más de mí. Giré hacia el pequeño pasillo para regresar al patio trasero, pero antes de ir muy lejos, oí a Víctor regañándome: General Logu, usted no lo sabe. Nuestra familia Tao es un linaje prestigioso. Las damas del boudoir no son como Flora. ¡Qué grosero! Flora estuvo perdida afuera desde su infancia y solo recientemente fue recibida nuevamente en la finca. Ella todavía carga con los pesados hábitos de la calle y no ha tenido tiempo de cambiar. No implicaba esto que, aunque había regresado con mis antepasados, todavía no era una dama legítima de la familia Tao. Comprendí claramente que la gente del barrio me llamaba respetuosamente en la cara cuarta señorita Flora, pero a mis espaldas se reían. Les encantaba señalar mi pasado. Dijeron que mi esencia sería para siempre solo una niña cantante en el pabellón fragante, el Cortis y Lara. ¿Y qué si canto? Ese año, cuando fui secuestrada por traficantes de personas y vendida en un burdel, dependí de mi propia fuerza para sobrevivir día a día. Si la familia Tao no me hubiera encontrado el mes pasado, habría estado cerca de convertirme en la mejor cortesana. Mi valor se duplica. Incluso Víctor, si quisiera oírme cantar, tendría que ver si yo estaba dispuesta a recibirlo. Me burlé en secreto, sintiendo que ni mi hermano ni el general Logu eran hombres decentes. Justo ahora, la forma en que me miró fue como si estuviera mirando a un monstruo. ¿También me despreciaba? Inesperadamente, a la mañana siguiente, Lady Tao, la dueña de la casa, me llamó. Ella dijo: cuarta muchacha, tienes suerte de haber llegado a un buen matrimonio. Ese general Logu quiere casarse contigo como su primera esposa. En ese momento sostenía en sus brazos a Bella Tao, su querida hija, sonriendo con la boca, pero no con los ojos, mirándome con desdén. La forma en que me llamó cuarta niña sonaba exactamente como niña miserable. No pude evitar sonreír y preguntar: ¿es posible que este buen partido estuviera originalmente destinado a la hermana Bella? Lady Tao quedó atónita por un momento. El polvo de las comisuras de su boca se asentó en sus arrugas, congelándose instantáneamente. Hice una reverencia obedientemente. Sin duda disfrutaré de esta bendición en nombre de la hermana Bella. También espero, Madden, que me prepares un regalo bien pensado para que nadie de fuera diga que maltrataste a tu hijastra. Lady Tao no pudo soportarlo más y usó un dolor de cabeza como excusa para ahuyentarme. Bella me persiguió,
abriendo la boca para sermonearme: hermana, eres nueva en la casa. Quizás no lo entiendas todavía. En una gran casa hay que respetar a la señora. Si tu madre se enoja contigo y su salud se ve perjudicada, ¿qué harás? Una dama noble típica, de dedos blancos y suaves, que nunca ha conocido la adversidad, hablaba intencionalmente en voz alta para que los sirvientes susurraran alabanzas sobre su comportamiento filial y su comprensión de las normas. Miré su exquisito vestido. Las perlas que contenía fueron suficientes para que yo cantara durante un mes entero en el pabellón fragante. Si no me respetaron, ¿por qué debería salvarles las apariencias? Sonreí y dije: cuando eso suceda, seguiré a mis hermanos y hermanas para organizar personalmente un gran funeral para la señora. Al ver a Bella tan enojada, se quedó sin palabras. Sonreí aún más radiante: hermana, preparo un plato delicioso llamado carne de piel de tigre. ¿Te gusta? La carne es tierna y marinada, dulce y salada. Quedaría genial en un banquete. Bella se alejó furiosa mientras yo regresé tranquilamente a mi patio. Al entrar al patio, recordé que el general Logu era la misma persona de ayer. ¿Por qué? Un marido feroz conoce a una esposa feroz. Quizás le guste este sabor. Bueno, si tengo que casarme, me casaré. Ya he superado los días más difíciles, así que ¿qué hay que temer? Escuché que el general Damenlu iría a la guerra justo después del otoño, por lo que la boda se programó con mucha urgencia. A principios del verano, ya me había casado y me había mudado a su casa. La dama Tao me preparó una dote verdaderamente rica, mucho mayor que el dinero que había reunido durante 8 años en el pabellón fragante. Sentada en la cama de brocado de pato mandarín, recordando los dientes y la expresión de Lady Cha cuando arreglaba los artículos de la boda, no pude evitar reír a carcajadas. Su cuarta señorita tan feliz de casarse conmigo. El general Damenlu entró en la habitación bajo la luz de la luna, llevando el fresco aroma a pino y bambú. Dio largos pasos hacia mí, usando un cetro de jade para levantar hábilmente el velo rojo. La sonrisa aún estaba en mis labios cuando encontré sus ojos brillantes en el pabellón fragante. Estaba acostumbrado a tratar con ídolos playboys, así que no me rendí y pregunté: veo que los generales también están muy contentos. ¿Será porque te casaste conmigo? Damen rió a carcajadas y respondió: qué lengua más afilada. No cedí y hablé de inmediato: la finca Shao está llena de gente amable y cariñosa. ¿No era la hermana Bella, a quien rechazaste, una de ellas? Damián llamó a los sirvientes para que trajeran algunos platos calientes a la mesa de madera pura en la cámara nupcial. Las ceremonias de boda de los ricos son engorrosas. Había estado ocupado desde el amanecer y no había tomado ni un sorbo de agua. Al verlo abrir las manos invitándome a sentarme, no guardé ninguna ceremonia. Me levanté la falda y me senté sosteniendo los palillos, comiendo como si estuviera asistiendo a un gran banquete. Cuando ya había comido y bebido hasta saciarme, él sirvió vino y dijo: con una personalidad como la tuya, no eres adecuada para casarte conmigo. En ese momento no entendí su significado. Las damas nobles, donde quiera que estén, se convierten en esposas principales. No existe tal cosa como adecuado o inadecuado. Para decirlo sin rodeos, son todos iguales. Pasar toda una vida con alguien a quien no saben si aman u odian, ocupados con asuntos triviales de una casa grande hasta el final de sus días. Las rígidas virtudes feudales los atan fuertemente y no pueden liberarse ni siquiera con la muerte. Mantuve la cabeza gacha y comí sin decir palabra. Damián se rió y dijo: parece que por muy habladora que sea una persona, habla menos cuando está llena. Sonreí y respondí: hay que comer y beber lo suficiente para tener fuerzas para hablar, ¿no? Siempre consideré que mi tolerancia al alcohol no era mala, pero no esperaba que el general Damenlu fuera alguien capaz de beber sin emborracharse. Bebimos hasta que la luna salió. Tenía los párpados pesados y el cuerpo cansado. Agité la mano para suplicar: no compitamos más. Pierdo contra el general. En mis días, la luz de las velas parecía niebla, y las cigarras de verano cantaban sin cesar bajo la luz de la luna. Sentí que mi cuerpo se aligeraba mientras Damen me cargaba con cuidado y me colocaba en la cama. Antes de caer en un sueño profundo,
lo oí vagamente reír entre dientes y decir, deberías llamarme esposo, esposa. Cuando desperté a la mañana siguiente, Damen no estaba por ningún lado. La encargada de la casa era una mujer de unos 40 años, con aspecto muy tranquilo. Me dijo que la llamara simplemente niñera Sonia. Dijo que originalmente era la nodriza de Damián y que había servido a su madre hacía unos años. El año pasado, la señora falleció. Tenía la intención de regresar a mi ciudad natal para jubilarse, pero al ver que Damen no podía prescindir de alguien a su lado, me quedé para ayudar con las tareas. La niñera Sonia me guió por la finca, mostrándome rápidamente los diversos patios. Al observar la gran mansión, comprendí gradualmente la frase de Damen, alguien como tú no es adecuada para ser mi esposa. Hacía demasiado frío. Sin hermanos ni hermanas, sin concubinas ni hijos, y apenas sirvientes. Aparte de algunos asistentes, solo estaba la niñera Sonia. Hacía un frío extraño y esta anomalía debía de tener una razón. El general Damenlu definitivamente ocultaba algo. Fingí aprender algo de Aed por la mañana y descansé un rato al mediodía. Según la niñera Sonia, Damen había estado ocupado preparando la expedición últimamente, así que probablemente no regresaría pronto. Si no regresaba, no necesitaba atenderlo. Al final de la tarde, intenté sondear a la niñera, ¿puedo salir a dar un paseo? La niñera Sonia estaba secando una cesta de hierbas y ni siquiera la miré cuando respondió, señora, lleve consigo a una doncella lista y no juegue demasiado. Me quedé atónita. En una casa tan noble, donde no hay restricciones para las mujeres, incluso había preparado una excusa para tratar con ella, pero no me lo puso nada difícil. Me puse ropa de diario y sonreí, diciendo, yo también soy muy lista. No hay necesidad de molestarlos. Te compraré algo bonito cuando vuelva. Solo cuando me alejé bastante, la niñera Sonia levantó la vista para seguirme con la mirada. Permaneció tranquila, simplemente instruyendo a un joven paje que me siguiera en secreto para que no me intimidaran afuera. Quería salir, no porque fuera un ídolo, sino porque extrañaba a Camila Ley, mi enemiga acérrima, que solía estar conmigo en el pabellón fragante. Camila y yo éramos cortisas, iguales en belleza y figura, y desde el principio, ninguna de las dos se sometió a la otra. El pabellón fragante tenía una puerta principal y 3 lados con torres. Ella se encontraba en el pabellón oeste practicando su voz mientras yo cantaba en la terraza este. De vez en cuando, algún invitado distinguido nos pedía a ambas que cantáramos y Camila siempre obligaba al invitado a elegir quién cantaba mejor. En esos momentos, el invitado reía y bromeaba. No esperaba que las 2 mejores cortisas del pabellón fragante estuvieran a punto de pelearse por alguien como yo. Maldije en secreto. Mi vientre, ¿quién movería un dedo por este mujeriego? Pero en la superficie, aún tenía que fingir un profundo afecto. Camila y yo lo halagábamos con cada palabra, haciéndolo tan feliz que derramaba plata blanca como agua en nuestras perfumadas bolsas. A veces nos mirábamos y no podíamos evitar reírnos a carcajadas, inclinándonos ante el poder para ganarnos la vida. A los ojos del mundo, éramos de baja cuna. Pero me di cuenta de que Camila era como yo. Le encantaba cantar y competir no solo para complacer a los invitados. Era una forma de sobrevivir, pero también un punto de apoyo para no despreciarnos. Por lo tanto, la veía como una rival, pero también como una confidente. A mí me engañaron y me vendieron aquí, mientras que a ella la vendió su propio padre biológico debido a la pobreza. Como el destino no era nuestro, tuvimos que encontrar nuestra propia salida. Hasta finales del año pasado, al pasar por su habitación, la vi accidentalmente abrazada a un erudito con aspecto desposeído, estudiando y leyendo. Al principio, no tenía intención de meterme en asuntos ajenos. Pero cuanto más lo pensaba, más inquieta me sentía. Al día siguiente, tomé la iniciativa de buscarla. Abrió la puerta, me vio, se sobresaltó y luego se burló, Lara viene de visita. ¡Qué invitada tan rara! La aparté, entré en la habitación y cerré la puerta, mirando su hermoso rostro como una flor tímida. La asusté a propósito. Ese pobre erudito que estuvo en tu habitación anoche claramente no tenía suficiente dinero para la entrada. Dime, ¿de dónde lo sacaste a escondidas?
Camila intentó mantener la calma, negándose a admitirlo, incluso bajo pena de muerte. Si tienes la habilidad, atrápanos en el acto. ¿Por qué hacer falsas acusaciones? Extendí la mano con rabia y le pellizqué la mejilla. Si hubiera querido atraparte, Madame Xiao te habría matado a golpes anoche. En un lugar como este, protegerse de los demás es lógico. Al ver que seguía sin confesar, continué, sonando un poco ridícula, de verdad te respeto. Al verte descarriar, no pude evitar aconsejarte. En ese momento, se oyeron muchos pasos en el pabellón. No pude decir más y me di la vuelta para irme. Solo lo diré una vez. En el futuro, si de verdad te caes en el barro y Madame Xiao te golpea hasta la muerte, no me importará. Camila me persiguió, aparentemente queriendo decir algo. Pero hasta que regresé a mi habitación, siguió negándose a hablar. Más tarde, cuando la familia Tao vino a recibirme como la cuarta señorita perdida afuera, Madame Xiao quiso retenerme e inventó historias. Otros no se atrevieron a ofenderla, pero Camila salió tranquilamente, sosteniendo una flauta, para testificar por mí. Lara llegó aquí cuando yo ya estaba en este pabellón. Vi con mis propios ojos cuando fue vendida por traficantes. Estaba confundida porque mis recuerdos de infancia eran vagos. Solo recordaba haber vivido en una gran casa lujosa, pero era demasiado joven cuando me secuestraron para estar segura. En cambio, Camila era más observadora y mencionó un detalle crucial. De pequeñas, dormíamos en la misma cama grande. Yo vi una marca de nacimiento del tamaño de la punta de un dedo en su pierna derecha. Regresa y pregunta si es cierto. Si lo es, dale la bienvenida para que reclame a su familia. Al oír esto, los sirvientes de la familia Tao regresaron de inmediato para informar. Poco después, la nodriza de la familia Tao trajo gente para verificar. La nodriza examinó cuidadosamente la marca de nacimiento en mi pierna, luego me miró a la cara, con lágrimas corriendo como la lluvia. Hija mía, por fin te he encontrado. Ahora, aunque baje a los manantiales amarillos, puedo ver a tu pobre madre. Solo entonces supe que, tras mi secuestro, mi madre enfermó de dolor. Falleció antes de cumplir los 30. Era a quien aún recordaba vagamente, así que sabiendo que se había ido, no me hacía ilusión volver a casa. La noche antes de regresar a la finca, di vueltas en la cama, sin poder dormir. Me puse un abrigo y caminé sin rumbo. Cuando me di cuenta de dónde estaba, me encontraba frente a la puerta de Camila. Dudé un momento y finalmente extendí la mano para llamar. Ella se frotó los ojos soñolientos, abrió la puerta y la arrastré hasta el viejo algarrobo del patio trasero. Bajo la luz plateada de la luna, me regañó con rabia, llamándome maldito mocoso, diciendo que estaba a punto de subirme a la silla del juego de flores para disfrutar de la riqueza y que venía a atormentarla antes de irme, preguntándose si podría morir decentemente. No me enojé porque, aunque me maldijo, no se resistió y me dejó ayudarla a sentarse en el banco de piedra bajo el algarrobo. Soplaba un viento fresco y la luna brillaba sobre el patio vacío. Me incliné hacia su oído, riendo entre dientes, diciéndole que si hubiera sido tan amable conmigo como lo fue con ese estudiante arruinado, no habría tenido que discutir con ella tantos años. Camila, aún medio dormida, replicó rápidamente que cómo podía decir que discutíamos, que si todo había sido culpa suya. Le sonreí porque, después de tantos años, solo entonces me di cuenta de que, al mirarla de cerca, sus largas pestañas rizadas, sus ojos almendrados y su rostro como un melocotón eran realmente adorables. Era una pena que solo descubriera esa ternura al despedirme. Suspiré, incapaz de controlar mis emociones, y Camila lo notó, riéndose mientras me preguntaba qué me pasaba, que si estaba a punto de disfrutar de las bendiciones, ¿por qué seguía suspirando? Años después pensé a menudo que mi aguda elocuencia se debía en un 90% a practicar con ella, pero en ese momento intenté responder. De repente, vi un pequeño lunar en la línea del cabello sobre su oreja izquierda. Me quedé atónito y exclamé sin querer que así que era ella, la del pabellón fragante donde incluso el papel rasgado estaba empapado de intoxicación, reflejando la soledad de las mujeres y la codicia de los hombres. Allí no pude encontrar a nadie con quien hablar ni me atreví a abrirme con nadie. Nunca olvidé que en mi tercer año en el pabellón presencié con mis propios ojos un suceso horrible. Mona, la principal cortesana,
denunció a una chica que jugaba al botín por ocultar 2 taeles de plata de sus propinas, y la pobre chica fue atrapada por Madame Xiao, golpeada brutalmente, despojada de su ropa y azotada hasta convertir su espalda blanca en un desastre de sangre y carne. Aquella noche tuvo fiebre alta, pero aún así tuvo que recibir visitas, y a la mañana siguiente, antes de que amaneciera, se ahorcó en la habitación de invitados, marchitándose en el barro con apenas 17 o 18 años. El invitado, aterrorizado, exigió una compensación a Madame Xiao, y se decía que ella se apropió del dinero que la chica había ahorrado durante tanto tiempo sin dejarle ni un centavo. Mientras tanto, Madame Xiao miraba su cadáver furiosa, escupiendo y maldiciendo fríamente aquella cosa inútil. Mona sabía perfectamente del dinero escondido y, tal vez por culpa, tuvo pesadillas durante muchas noches. En privado fingía arrepentimiento, explicando que la chica había escondido dinero porque oyó que su madre, en el campo, estaba gravemente enferma y quería ayudarla, pero nadie habría pensado que su mejor amiga sería quien la denunciara simplemente porque un hombre poderoso que conocía a Mona la llamó una vez para jugar. La bella mujer lloró, diciendo que estaba a punto de ser tomada como concubina, que tenía miedo de que todos sus esfuerzos fueran en vano, y que si yo fuera ella también tendría miedo. Intentó buscar compasión de nosotras como si ser comprendida aliviara su culpa, como si una mala acción hecha por muchos dejara de ser mala. Pero yo no pude estar de acuerdo ni me pareció lastimosa, así que, incapaz de contenerme, me levanté y le pregunté si esa era la razón por la que había traicionado a su amiga, que si no temía que se convirtiera en un fantasma y regresara para reclamarle la vida. Esa fue la primera vez que me golpearon. Mona, enojada y avergonzada, me abofeteó repetidamente y solo ordenó a su lacayo que me soltara cuando su ira se calmó. Esa noche me acosté en la cama común del dormitorio llorando hasta no poder dormir, y las demás chicas, fastidiadas por mi llanto, me echaron, en pleno invierno, con solo una camisa fina. Me senté bajo el viejo algarrobo del patio, con lágrimas que caían sobre mi etiqueta, congelándose en finas capas de hielo. A medianoche, delirando de frío, alguien me cubrió suavemente con una colcha de algodón hecha jirones. Esas manos eran ligeras y delicadas. Al ajustarme el cuello, abrí los ojos aturdida y vi un pequeño lunar en la línea del cabello detrás de la oreja izquierda de esa persona. Los altos funcionarios del pabellón eran arrogantes y nadie se atrevía a admitir que me había ayudado, pero hoy supe que esa persona era Camila Lee, la chica con la que me había enfrentado durante tantos años. Por eso, a principios de este año, antes de irme, también le ajusté la capa bajo este algarrobo. No pude evitar correr a sus brazos, abrazándola con fuerza, diciéndole que después de tantos años realmente era despiadada, que ese favor me había salvado la vida y por qué me lo ocultó. Mi boca se quejaba pero mis ojos se llenaban de lágrimas, porque descubrí que durante los años más difíciles siempre había tenido una amiga que nunca me hizo daño, pero yo estaba demasiado alerta para reconocerlo. Camila rió suavemente y me dio unas palmaditas en la espalda, diciendo que era solo una colcha hecha jirones, que qué más daba. Suspiró diciendo que cada uno tiene su propio sufrimiento, sobre todo gente como nosotras, y que cómo iba alguien a soportar sacrificar la vida de una amiga por algo que aún no había sucedido. Asentí con fuerza en su abrazo, prometiéndole que, volviera a casa o me casara, no la olvidaría jamás. Juré con veneno que volvería para redimirla y le dejé todos mis ahorros. Pero al regresar esta vez, esperando verla convertida en la mejor cortesana, la encontré desterrada en una casa ruinosa donde el viento soplaba por todas partes y comía solo sobras. Cuando llamé a la puerta, primero maldijo en voz alta, pero al oír que era yo, rompió a llorar diciéndome que la diera por muerta y que no fuera a buscarla más. Me detuve un instante y luego abrí de una patada la puerta de madera podrida que estaba a punto de derrumbarse. Dentro, el polvo se arremolinaba, y al fin pude ver a Camila de pie frente a una mesa desportillada, con lágrimas en los ojos y sujetándose el vientre, ya claramente embarazada. Tras escuchar todos sus arrepentimientos, regresé esa noche a la finca a buscar dinero. Cuando llegué, el general Damenlu ya había vuelto del campamento militar y estaba de pie frente a la estantería afilando su sable. Tomé el cofre del dinero y lo elogié con picardía, diciéndole que mi esposo era realmente experto en literatura y artes marciales y que esta batalla resultaría en un regreso triunfal gracias a él. Bajo la cálida luz de la vela, levantó la vista, arqueando ligeramente las cejas, mirando la llave en mi mano y diciéndome que si quería usar el dinero, lo usara, que por mi apariencia ese día en la finca Tao no parecía una persona cuidadosa ni reservada. Entonces abrí con valentía el cofre,
sonriendo con los ojos entrecerrados, diciéndole que solo pretendía comprar una chica para llevarla a la finca y que me hiciera compañía. Damen respondió concisamente que, mientras no fuera una compra o venta forzada, era mi decisión, señora. Me incliné más cerca, con curiosidad, preguntándole algo más, aunque él también se acercó en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí su cálido aliento. Su expresión permaneció tranquila y serena mientras respondía, un héroe no pregunta por sus orígenes. Solo entonces me sentí tranquila y sonreí radiante, incapaz de resistirme a darle un beso en la mejilla. El rostro de Damen se puso rojo de inmediato y la piel se le extendió hasta las orejas. Se echó ligeramente hacia atrás, con la nuez de Adán balanceándose, y la mano que sostenía la empuñadura del sable se tensó. Di un paso más cerca, agarrando la mano que descansaba sobre su sable, y bromeé, esposo, ¿por qué tienes que sujetar el sable con tanta fuerza? ¿Será que después de besarte, piensas descuartizar a tu esposa? Se irguió de inmediato, su alta figura me superaba por media cabeza, y dijo, si no te vas ahora, ni se te ocurra salir de la finca esta noche. En sus ojos ardía un fuego intenso, aunque aún no había estallado. Fue suficiente para hacerte sentir quemada. Rápidamente me solté, tomé suficiente dinero y me di la vuelta para escapar. Inesperadamente, después de redimir a Camila y salir del pabellón fragante, vi la robusta silueta de Damen Lu desde la distancia. Nuestras miradas se cruzaron y lo oí gritar en voz alta, «Vamos. Nos vamos a casa». La noche de verano era silenciosa y el cielo estaba completamente negro. Estaba de pie bajo la luz de la luna, sonriendo brillantemente. Pero antes de que pudiera comprender por qué mi corazón palpitaba tanto, él preguntó en tono de broma, ¿la muchacha que redimiste está destinada a ser mi concubina? Sin querer, revelé unos celos que ni siquiera me había dado cuenta. Marido, me malinterpretas. Esta es la persona que redimí para mí. Camila se escondió a mis espaldas y obedientemente intervino. Además, esta humilde está embarazada. Claramente, no son los generales. Damen me miró fijamente, como si leyera mis pensamientos, y rió a carcajadas. Veo que la señora probablemente lamenta no poder reclamar que el niño es suyo. Me quedé sin palabras, lo aparté y ayudé a Camila a subir al carruaje. El gran sable colgaba de la cintura de Damen mientras él mismo conducía el carruaje por el desolado camino nocturno, haciéndome sentir increíblemente segura. Quizás al ver que Camila estaba embarazada, condujo despacio a propósito, y el carruaje se mantuvo firme todo el camino. Dentro del carruaje, Camila me susurró, ¿es este tu esposo? Te trata muy bien, ¿verdad? Respondí con indiferencia, es solo cuestión de hombres y mujeres, palabras dulces para complacerme. Ya sabes cómo es. Antes de salir de la finca, tosió con fuerza a través de la cortina del carruaje, interrumpiendo mi frase. Camila rió suavemente, tapándome la boca con la mano. Siendo esposa, hay que ser cuidadosa con lo que se dice. No pude evitar replicar, hablas de ser cuidadosa. Embarazada y aún hija de ese pobre erudito. Te advertí que no pisaras el barro, pero no me escuchaste. Mira, se llevó todo tu dinero y salió corriendo, ¿verdad? Camila rara vez admitía la derrota, riendo torpemente un par de veces. La abracé para consolarla, pero de repente se animó y dijo, no es que se llevara todo mi dinero y saliera corriendo. Sacó un pequeño cofre de su equipaje. Lo miré de cerca y lo reconocí. ¿No era ese el dinero que le había dado? Camila me dijo, ¿en serio? Nunca consideré este dinero mío. Lo vi como algo que nos pertenecía a ambos. A menos que fuera cuestión de vida o muerte, no lo tocaría. De repente, sentí una extraña calidez en el corazón. Desde que la familia Tao reconoció mi identidad, las chicas del burdel solo tenían celos en sus ojos. Pensaban que de ahora en adelante solo tendría un camino abierto, sin correr peligro ni enfrentar la precaria vida de ellas. Pero la acción de Camila demostró claramente que aún le preocupaba que me encontrara con la desgracia. Me conmoví y respondí, el cielo no puede predecir la tormenta. No se puede predecir el desastre. Es muy duro para ti estar en este estado y seguir preocupándote por mí. Camila sonrió y me tomó la mano. ¿Podría desperdiciar tu generosidad al redimirme?
Charlamos todo el camino hasta que el carruaje se detuvo frente a la finca. 2 criadas se acercaron para ayudar a Camila a bajar. Entonces Damen se acercó rápidamente, sin decir nada, rodeándome la cintura con un brazo y bajándome. Mientras aún estaba en sus brazos, me susurró al oído: el cielo no puede predecir la tormenta. No se puede predecir el desastre. Mañana iré a la guerra. Solo espero que mi esposa también se preocupe por mí de esa manera. Me quedé atónita, mirando esos ojos brillantes. Haciendo cuentas, esta era solo la 3ª vez que veía a Damenlu. No sabía por lo que había pasado. No sabía por qué dejó a su familia para construir su propia carrera. Tampoco sabía cómo había llegado paso a paso a donde estaba hoy. Y ciertamente no sabía cuánto tiempo estaría con él antes de que la vida o la muerte nos separara. Quizás esta vez fuera a la guerra, moriría en el campo de batalla, y este sería nuestro último encuentro. Al pensar en esto, mi corazón se encogió de repente. No pude contenerme. Cuando me soltó y retrocedió, inmediatamente di un paso adelante, apoyándome de nuevo en su pecho. Mi voz no podía ocultar mi preocupación. ¿De verdad tienes que ir a la guerra mañana? ¿No decían los rumores que teníamos que esperar hasta después del otoño? Damen rió suavemente, tocándome la frente. Es información clasificada. Naturalmente, no puede ser como los rumores. Me sentí momentáneamente confundida, y antes de poder decir algo más, me llevó de vuelta a la finca. Es de noche, no te resfríes. Tarde en la noche, mañana iría a la guerra, así que la separación estaba aún más cerca. Lo dijo, y Camila también vino a tomarme de la mano. No pude soportar mirar atrás, solo para verlo caminando silenciosamente detrás de mí, sonriendo levemente. No sé por qué. Esas cejas pobladas y ojos brillantes se veían aún más hermosos ahora que cuando nos conocimos. Camila vio mi confusión y cambió de tema a propósito. Lara, dime, ¿debería ir a buscar a ese erudito? Negué con la cabeza, y antes de que pudiera dar mis razones, escuché la voz de Damen a mis espaldas: no te vayas. Un hombre no apreciará a alguien que cruza montañas y ríos para encontrarlo. Solo trata bien a quien está dispuesto a cruzar montañas y ríos para encontrarse. Giré la cabeza para mirarlo fijamente, luego estallé en carcajadas y pregunté: entonces, ¿qué soy yo para ti? Entrecerró los ojos y sonrió, con voz llena de razón: tú y yo simplemente nos inclinamos ante el cielo y la tierra. Dime, ¿qué eres para mí? Ayudé a Camila a entrar en la habitación y la acomodé para que descansara. Después de bajar la cortina de seda verde, Camila me miró, adivinando mis pensamientos, y me dio un suave apretón de manos. El general está a punto de ir a la guerra. Deberías aprovechar la oportunidad para hablar más con él. Hizo una pausa y luego continuó: no quiero decir que tengas que servir bien a tu esposo. Solo temo que si por casualidad no regresa, te arrepientas. Desde pequeña, nunca he sido una persona indecisa. En ese momento, no era porque hubiera desarrollado sentimientos profundos por Damenlu, sino porque simplemente sentía que no era una mala persona. Si muriera demasiado pronto, incluso si pudiera conservar esta propiedad, sentiría pena por él. Así que seguí la luz de la luna para encontrarlo. Todavía estaba en la cámara nupcial, contando. Era solo la 2ª noche de nuestro matrimonio. Me senté en un pequeño taburete junto a la cama, aprovechando la tenue luz de la luna para observar en silencio su perfil dormido. Después de observar un rato, no pude evitar reírme entre dientes. No finjas más. No te daré un beso furtivo mientras duermes. Damen también rió entre dientes, abriendo lentamente los ojos. Ya lo he presenciado. Lara siempre ha besado cuando ha querido. Incluso con un sable en la mano, ella no tendría miedo. En lugar de viento, flores, nieve y luna, detestaba la intimidad con los hombres. Aunque el trabajo consistía solo en cantar y bailar, era inevitable que algunos gastaran 1000 monedas de oro para obligar a la madama a hacer una excepción. Así que, ahora libre, mi beso fue sincero, voluntario y natural. Lo miré y él se recostó en la cama, mirándome con aire relajado. Le pregunté: ¿por qué te casaste conmigo al final? Respondió con mucha tranquilidad: con mi estatus,
Es inevitable casarse con alguien de alta familia. Pero no me gusta que aquellas niñas que han sido demasiado moldeadas por las 3 obediencias y las 4 virtudes se vuelvan débiles. Si vinieran a vivir a esta finca, donde hay poca gente, una vez que muera en batalla, fácilmente serían intimidadas por otros. Hizo una pausa, se incorporó y continuó con seriedad, no digo que sean malas. Son los tiempos los que los obligan a ser personas tan obedientes. No son adecuadas para mí, así que no debería casarme con ellas. Abrí la boca, pero no pude decir ni una palabra, solo asentí en silencio. Así resulta que no todo el que habla incomoda a los demás. Con una persona razonable, no necesito replicar con sarcasmo. Sonreí suavemente y le di un ligero beso en la mejilla. Este beso fue más suave y largo que el anterior. Damián Lu, será mejor que regreses con vida, si no, malgastaré toda tu fortuna, dejándote sin poder cerrar los ojos en la muerte. Arrepintiéndose de haberte casado conmigo, extendió su largo brazo para abrazarme. En ese abrazo, el mundo pareció dar vueltas. Me apreté contra su pecho, escuchando con claridad los latidos de su corazón. Al oírte decir eso, sé aún más que me casé con la persona indicada. Dijo que si por casualidad no podía regresar, debía declarar al hijo de Camila como suyo para evitar que los villanos se apoderaran de la propiedad. Me quedé atónita, de repente comprendí algo y levanté la vista para preguntar, ¿te apresuraste a casarte conmigo así? Fue porque tenías intención de dejar 1 o 2 niños antes de ir a la guerra. Damián se aclaró la garganta intencionalmente, sus ojos se dirigieron a la cortina, a la luz de la luna y luego a mi largo cabello, así es. Tuve ese pensamiento egoísta, pero solo nos habíamos visto una vez antes. Nunca nos entendimos y mucho menos hablamos de amor. Eres también una persona de carne y hueso con emociones. Si te obligara, ¿en qué se diferenciaría de obligar al ganado a reproducirse? Después de casarme contigo, me di cuenta de que absolutamente no podía hacer tal cosa. La benevolencia y la razón de una persona bondadosa habían superado las reglas equivocadas del mundo. Solo entonces me di cuenta de que, aunque a Damián no le importaba mucho administrar la propiedad, valoraba mucho este lugar, aparentemente con miedo de que cayera en manos de otros. Así que no pude evitar preguntar, ¿saliste a construir la finca tú mismo, trayendo solo a tu madre y a tu nodriza? Seguro que ya te peleaste con tu familia antes, ¿verdad? Damián me rodeó con sus brazos y el calor de su cuerpo me hacía sentir como si estuviera ardiendo. Me quité la manta de encima y lo escuché contar la historia del pasado. Su padre era el jefe de una rama del prestigioso clan Lu en la bahía de Han. Cuando era joven, prefería especialmente a una concubina. Esta concubina dio a luz a 3 hijos, que se dice fueron criados por la esposa principal, pero crecieron hasta convertirse en lobos ambiciosos, que adoraban solo a su madre biológica y acosaban a la esposa principal. Damián era hijo de otra concubina. Después de que su padre falleció, se volvieron aún más excesivos. Relató que su corazón todavía estaba lleno de resentimiento. Si fuera solo una lucha por el poder y las ganancias, ni a mí ni a mi madre nos importaría, pero se atrevieron a hacer daño a la gente. Cuando la descubrieron, la primera señora había sido envenenada hasta la muerte por ellos y la mitad de su cuerpo ya estaba pudriéndose. La enterraron apresuradamente, sin permitir siquiera que su hija casada volviera a ver el rostro de su madre una última vez. Damián estaba tan furioso que demandó a los funcionarios. Ganó el pleito y uno de los 3 hijos de aquella concubina fue ejecutado. Los demás, gracias al soborno a los funcionarios, permanecieron a salvo. Desde entonces, la casa ya no era habitable. Tomó a su madre y a su niñera Sonia, las personas más cercanas a él, abandonó la bahía de Ham, cruzó el río hacia el sur y construyó su propia carrera. Tomó mi mano y la colocó sobre su fina camisa, para que pudiera sentir las cicatrices que cubrían su cuerpo, espadas, lanzas. El día que me echaron de casa, mis medios hermanos me señalaron la cara y dijeron, si dejas el clan, no sobrevivirás ni 3 días. Lara, mira, todavía estoy vivo, viviendo como un ser humano. Cuando dijo estas palabras, estaba tranquilo y sereno. Pero poniéndome en su lugar, solo sentí que todo lo que logró hoy lo había intercambiado con su vida.
Fue a través de los roces con la muerte que pudo demostrar su valía. Él había probado el sufrimiento, por eso comprendía las dificultades de Camila y mías. Su orgullo era como el mío, todo cambiado por sangre y sudor. Por lo tanto, a pesar de la diferencia de estatus, ambos éramos personas de espíritu. Al mismo tiempo, no metió ciegamente a todos los ricos en una sola categoría, sino que también comprendió las dificultades de las mujeres, experimentando mucha malicia y comportamiento cruel, pero aún así manteniendo la bondad. Esta es una cualidad extremadamente preciosa, exclamé en mi corazón. Él y Camila eran realmente buenas personas nacidas en el lugar equivocado. Damián acarició el cabello largo detrás de mi cabeza, su voz profunda y cálida. Lara también es una buena persona. Antes del amanecer, la noche más oscura era lo que más odiaba, como la noche en que me quedé congelada bajo el viejo algarrobo, en el fragante pabellón. Siempre sentí que era una desesperación prolongada. Pero en el momento en que Damián y yo nos abrimos para compartir, la noche oscura de repente se hizo corta. El cielo pareció iluminarse instantáneamente, sin dejar tiempo para otra palabra de despedida. Cuando la luz del sol apareció tras la brumosa cordillera, Damián se levantó rápidamente para ponerse su armadura, dejándome una silenciosa vista trasera. Tengo que irme. Los maridos que se preparan para la guerra suelen dar a sus esposas muchas instrucciones, como administrar la propiedad, educar a los hijos, ser filial con los suegros y unirse con concubinas. Pero solo me dejó una frase: no te dejes sufrir pérdidas. Los primeros días después de que Damián se fue a la guerra, estaba un poco melancólica. Esta tristeza vino de mi propia imaginación. Tenía miedo de que muriera en el campo de batalla. No había tenido tiempo de dejarle darse cuenta de mis puntos fuertes. No había tenido tiempo de cumplir lo que una vez dijo: primero entender, luego amar. La niñera Sonia siempre estaba tranquila, siempre tenía trabajo entre manos. Parecía que estaba charlando conmigo, pero en realidad me estaba consolando. También tengo un hijo que vive en la bahía de Han. Leyó algunos libros y ahora se dedica a los negocios. Me dijo una frase: desde la antigüedad, ¿quién ha regresado de la guerra? Señora, dígame, ¿cuándo terminará la guerra? Recordé que desde pequeña siempre había gente yendo a la guerra. Pensé por un momento y respondí: los humanos nunca están satisfechos capturando este lugar. Ellos quieren ese lugar. Si otros toman sus tierras, uno encontrará la oportunidad de recuperarlas. Y así, donde quiera que haya seres humanos, la guerra nunca cesa. Camila estaba bordando un babero para el bebé que llevaba en su barriga. Al oír esto, ella se rió y se burló de mí: tus palabras son duras, pero el razonamiento no es malo. Siempre debe haber gente yendo al campo de batalla. En cuanto a si pueden regresar o no esta vez o en cualquier momento, es imposible regresar. Solo podemos confiar en la misericordia del cielo. La niñera Sonia de repente recordó algo y me preguntó si ya había consumado el matrimonio con Damián. Negué con la cabeza y ella suspiró, sonriendo amargamente, explicando que este asunto había sido originalmente idea suya para Damián, pero que también tenía que saber que el niño amaba mucho a su madre, y cómo podría permitir que otras mujeres repitieran la tragedia de los pobres de su familia. Entendí sus palabras. Damián no quería convertirse en una persona como su padre, lo que provocaba una situación caótica donde la esposa principal tenía que trabajar como un caballo mientras las concubinas eran arrogantes y solo estaban para dar herederos. Le conté a Camila sobre el plan de Damián. Camila palideció de sorpresa, diciendo que no bromeara, que qué idea tan atrevida y que no creía que hubiera sido idea de Lord Law. Me reí, sin decir nada, porque en realidad sonaba más a mi estilo arrogante. Afortunadamente, la niñera Sonia asintió en señal de acuerdo, diciendo que ese camino no estaba mal, ya que podía preservar el patrimonio y cuidar de Camila. Camila dejó la aguja y el hilo, haciendo una solemne reverencia a la niñera Sonia y a mí, pidiéndonos que cuidáramos nuestra salud. La levanté rápidamente y ella, con ojos llenos de lágrimas, dijo que habernos conocido había sido su gran fortuna. Me reí sin corazón, pensando que ahora era el momento de disfrutar de las bendiciones y simplemente vivir con tranquilidad. Camila se rió entre lágrimas, y mi corazón se sintió mucho más ligero. Las dificultades y la adversidad pueden seguir a una persona toda la vida, pero al menos uno no debería hacerse la vida más difícil a sí mismo,
sino caminar felizmente. Rápidamente recuperé mi ánimo y comencé a ocuparme de los asuntos de la finca, desde la comunicación con los mayordomos hasta el manejo de las criadas principales. La niñera Sonia trabajaba con constancia, siempre apoyando y guiando cuando era necesario, haciéndome sentir muy segura. Camila bromeó diciendo que yo era muy valiente, que antes no estaba calificada para aprender estas cosas y que ahora me atrevía a manejar toda una familia. Respondí con calma que las cosas útiles que uno desconoce deben aprenderse, que no soy inferior a los demás en intelecto ni estrategia, que no le temo a nada y que, con los años, habíamos vivido así y superado todo, y que siempre creí que con determinación, como cuando competíamos por el primer puesto en el pabellón fragante, no hay nada imposible. El tiempo pasó rápido y pronto llegó el otoño. Un día despejado, Camila quiso salir a caminar, así que la llevé a la calle a comprar, recordando que quería hacer algunos conjuntos de ropa gruesa para que la niñera Sonia los usara a finales de otoño. Entré en una tienda para elegir ropa, dejando a Camila sentada afuera tomando el sol. Poco después, entró una dama noble, la oí a ella y a sus doncellas susurrar y señalar a espaldas de Camila. ¿No es esta la jefa de la corte del pabellón fragante que estaba embarazada? Ahora trepó a una rama alta y encontró un buen padre para su hijo bastardo. Aunque Camila tenía la lengua afilada en estos asuntos, siempre se sentía culpable y solo giraba la cabeza para mirarlo sin discutir. No pude evitar pensar en una réplica, recordando una reciente visita a Las Flores donde había visto a esta mujer con su esposo. No la conocía, pero reconocí al instante a su mujeriego. Me acerqué, esbozando una sonrisa falsa para saludarla, y pregunté cuándo volvería el señor Yu al pabellón fragante. La señorita Yang Hon, que toca la flauta allí, dijo que la última vez que vino prometió tomarla como concubina y me pregunté si aún lo recordaba. El rostro de Yu palideció y luego se puso verde, y antes de que pudiera explicarlo, alcé la voz a propósito. ¿Sería posible que hubiera una esposa feroz en casa que no permitiera que el amo tomara una concubina? Camila me elogió una vez porque, al burlarme de los demás, siempre apuntaba a su punto más sensible. Sonreí con suficiencia, diciendo que si no incomodara a esta gente de lengua afilada, no sabrían respetar a los demás. Además, en cuanto al asunto de Camila, yo era la señora y no me importaba, porque el amo fue quien lo planeó. ¿Por qué estas personas sin parentesco se le acercan para burlarse de ella? Al final, ¿no era solo porque menospreciaban su origen? Ese día, después de ayudar a la niñera Sonia a probarse la ropa, fui a la habitación de Camila. Su barriga de embarazada estaba creciendo, así que ya no dormíamos juntas, sino que pedí que prepararan una cama extra, una para cada una. A través de la pantalla le dije a Camila que Damen había dicho, la gente como la señora da lástima, en realidad era como la malvada concubina de su padre, y que había gente que daba lástima, pero también había gente realmente odiosa que seguía dependiendo de los hombres para vivir. Camila me aconsejó que me enfadara menos, diciendo que este asunto no tenía nada que ver con hombres ni mujeres. La gente que carece de confianza suele sentirse cómoda solo cuando ve a alguien viviendo peor que ellos. Temen que las personas a las que menosprecian vuelen algún día a una rama alta y vivan mejor que ellos, y entonces lo que ellos consideran valioso se desvanecerá porque todo lo que tienen depende de otros. Pero lo que otros dan siempre es limitado, incapaz de satisfacer sus infinitos deseos. Por lo tanto, no tienen nada seguro y comparan todo el día. En última instancia, es porque ellos mismos son incompetentes e inútiles. Escuché y mi corazón se sintió mucho más ligero, me di la vuelta, apretándome con la manta, y dije, Camila, lo he pensado. Vinimos con las manos vacías, así que no tenemos por qué temer perder nada ni preocuparnos por el prestigio. Ahora solo tenemos que intentar ganar mucho dinero, aunque la riqueza sea un sueño fugaz. Cuando seamos viejos, podremos abrir una tienda y no moriremos de hambre. El prestigio es algo que buscan los ricos, mientras que la gente común paga un precio demasiado alto por un pequeño prestigio que no puede permitirse. En mi somnolencia me quedé dormida. En mi sueño había un día nevado que nunca había visto, con la nieve cayendo espesa como plumas de ganso, muy distinto al paisaje de Han. Una tropa de caballería marchaba en la noche nevada, los sonidos de matanzas y el choque de espadas se fusionaban. Un hombre con aspecto de general agarró a un soldado que huía, gritando furioso que desertaba de la batalla y debía ser ejecutado, pero al darse cuenta de que era un joven soldado de origen difícil, no lo atacó. Te perdonaré esta vez, pero debes compensarlo con méritos.
Si ganamos esta batalla, te daré un sueldo extra para que regreses a casa y mantengas a tus padres como es debido. El joven soldado se secó las lágrimas, tartamudeando mientras agarraba su espada y corría hacia el fuego, y el general no dudó en liderar el avance. Algunos luchaban por la patria, otros por su casa, otros por títulos y honores, y algunos por un plato de arroz y una camisa. Aunque los destinos eran diferentes, en la guerra se fusionaban en una sola entidad y todos consideraban la muerte tan ligera como una pluma. Al despertar de ese sueño, mi cabeza estaba mojada de sudor, sintiendo como si la persona que iba al campo de batalla no fuera Damián, sino yo. Esperé a que regresara, debía preguntarle por qué se unió al ejército para ir al campo de batalla. Quizás su respuesta fuera una mezcla de las razones anteriores. Una persona inteligente como él seguramente diría palabras que me harían querer escuchar en silencio. El hijo de Camila nació en un cálido día de invierno. Había nevado unos días antes, pero ese día estaba maravillosamente soleado. El pino y el bambú eran verdes. Dio a luz a una niña. La primera vez que la miré, no me contuve y dije sin rodeos: ¡ay, Dios mío! ¿Por qué está tan arrugada y oscura? ¿Será que el erudito era demasiado feo y se lo pasó todo a la niña? Camila acababa de dar a luz, aún débil, pero aún así intentó lanzarme una toalla. ¿De qué sirves? Guardando tu castidad aquí todos los días. ¿Quién sabe cómo sería si dieras a luz? Me reí y la cubrí con la manta. Aún tienes fuerzas para regañarme. Parece que has regresado de las puertas del infierno. Cuando dio a luz, lloró terriblemente, la sangre fluía profusamente y su aspecto era verdaderamente aterrador. Ella tomó mi mano y exclamó: una vez dijiste, si cayera al barro por culpa de ese pobre erudito, me ignorarías. Pero al final, todavía te preocupaste por mí y me cuidaste muy bien. Le di unas palmaditas suaves en la mano y respondí: incluso si todavía estuviéramos en el pabellón fragante, arriesgaría mi vida para cuidarte. Una vez me salvaste. Es justo que lo haga. Afortunadamente, solo unos días después, ese niño arrugado y feo poco a poco se volvió gordito y adorable, lo que me hizo enojar menos. La niñera Sonia encontró una nodriza y, cuando la niña cumplió un mes, se había convertido en una bola de nieve blanca. Organizamos una fiesta sencilla de un mes en la finca. Por deseo de Camila, a la niña le pusimos el apodo de Dolly. En la fiesta de la primavera, las flores de la montaña florecieron. Camila quería sacar al niño a tomar aire fresco y me invitó: vamos, déjame encontrarte un nuevo prometido. ¿De verdad piensas quedarte viuda para siempre? Le pellizqué fuerte la mejilla: tienes una hija encantadora. Ahora todo va sobre ruedas. Entonces ya no te importa mi vida ni mi muerte, ¿verdad? Incluso el día de espera de Damián, ella sabía que yo estaba impaciente. Las palabras escondidas en el corazón son más difíciles de soportar, y que ella lo dijera tan directamente realmente me hizo sentir aliviada. Así que la seguí al Festival de los Enamorados para expresarle mi corazón. Recordando que cuando era joven me habían secuestrado los traficantes, traje conmigo a muchas criadas y pajes, y les di instrucciones detalladas para que cuidaran bien al niño. La brisa primaveral era cálida. Camila me entregó intencionalmente una rama de peonía, diciendo que si me gustaba a alguien, debería regalársela. Estábamos acostumbradas a bromear, así que lo tomé con naturalidad, buscando a un erudito de aspecto relajado para iniciar una conversación. ¿Quién habría pensado que la rama de flores me sería arrebatada por detrás antes de que pudiera dármela? El brazo de esa persona era muy firme. No necesité girar la cabeza para reconocer esa alta silueta. Escuché la voz que extrañaba día y noche: espera hasta que te conviertas en viuda de verdad. Entonces consideraré la posibilidad de un nuevo matrimonio. Sonreí y me volví para mirar ese rostro que se había vuelto mucho más delgado. Todavía las cejas pobladas y los ojos brillantes, la familiar sonrisa generosa. Damián Lu. Esta vez déjame contarte mi historia. Bueno. Entendamos primero el amor. Esta historia ilustra hermosamente que la verdadera dignidad no proviene del linaje, sino del coraje de abrazar el yo auténtico. La resiliencia de Lara convierte sus cicatrices del pasado en una armadura que protege a quienes ama.
Su viaje nos enseña que cuando una mujer se niega a apagar su luz en busca de la aprobación social, atrae a una pareja que aprecia su fuego. El amor en su forma más pura se encuentra en la comprensión mutua y en la libertad de ser imperfectamente y maravillosamente reales juntos. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.